Vamos a comer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote a ti como es su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, hoy estamos en en nuestro tercer día de formación de este curso para directores, coordinadores de Caballeros del Altar y de Monaguillos. Y bueno, pues como les comentaba el día de ayer, hoy tenemos, bueno, estos 3 días vamos a estar hablando sobre un tema sumamente importante dentro de nuestra pastoral, que es la parte de ambientes seguros. Para ello, pues este tema nos los va a estar impartiendo Manuel Borbolla, quien precisamente pues tiene todo un expertise en esta área, le ha tocado coordinar varios elementos y bueno, pues la verdad es que es alguien con suma experiencia, no solamente en el tema de ambientes seguros, es alguien que, pues bueno, también con un gran celo apostólico, amante de la liturgia, amante de la liturgia, un buen ahí, también un buen evangelizador, un buen maestro en cuestiones de, bueno, varias áreas, pero entre una de ellas, pues está el área de la fe, ¿verdad? Que, bueno, también tiene su grupo y bueno, la verdad es que es alguien sumamente preparado y insisto, con mucha experiencia. No, aprovéchenlo, explótenlo, en el buen sentido. Y bueno, pues bienvenido, te agradezco, Manuel, que nos acompañes, de verdad, para mí y para los demás es todo un gusto que nos impartas este tema. Y pues bueno, el espacio ya es tuyo. Norberto, muchísimas gracias. Pues yo le agradezco mucho a Norberto todas las flores, pero la verdad de las cosas es que este es un tema importantísimo en este tiempo, en el tiempo en el que estamos viviendo, por varias razones y ya iremos analizando qué nos lleva hacia ocuparnos de él hoy y ahora, y sobre todo en los apostolados, en las pastorales que tienen que ver con el trato con menores de edad o con adultos que por alguna razón se encuentran en estado de vulnerabilidad. Que se escucha muy bajo, todos me escuchan muy bajo. A ver, No será el micrófono de la persona, porque según no. yo me oigo bien, pero no sé. Sí, sí, no sé, a ver, coméntenos si alguien más se escucha muy ¿Alguien bajo. más escucha muy bajo? Sí, se escucha, bueno, ya hay ¿Sí se dos escucha? personas. A ver, déjenme ver si es que me tengo que cambiar de posición el micrófono. Ah, sí. ¿Ya me oyen mejor? Ok, no sé si los que escuchan bajo ya escuchan un poquito mejor. Porque yo veo todo a mi Escuchan leer, bien, saber y escuchan bien. entender que se escucha bien. Ya mejor, ¿Ya ok, mejor? sí, Muy bien. Bueno, ok, pues voy a bueno, tratar de hablar un poquito más alto. Aquí todo técnicamente está bien, así que cualquier cosa me van diciendo. Bien, entonces decía yo que estamos en un tiempo en el que Dios nuestro Señor nos ha pedido a todos y curiosamente especialmente en la iglesia que atendamos este tema. Y la verdad es que yo me identifico mucho con ustedes. Debo decir que, como decía hace un momento Norberto, pues yo les debo confesar que mi principal apostolado es el servicio al altar, tanto como monaguillo, como sacristán, como formador de monaguillos, como ministro extraordinario de la comunión. Así que pues me identifico mucho con ustedes y me da mucho gusto y les agradezco muchísimo que esta tarde se encuentren aquí con nosotros.
Sí, lo que pasa es que normalmente mi micrófono sirve muy bien. No sé por qué ahora pudiera estar teniendo alguna falla, porque les digo que ciertamente, técnicamente no tengo ningún problema. No sé si fuera A ver, también. Manuel, en la parte de abajo de tu compu ya es que está el micro y te abre el panel. Sí, Eh, sí, sí, ya lo Ahí vi. en configuración de audio, en Está todo está alto, todo. No, está pero todo todavía en alto. configuración de audio, si le abres, A ver, dice micrófono, bueno, aquí según está al tope. Sí. sí, a ver, déjame ver. Voy a O, meter como o no sé si, sí. configuración. O si tengas Eh, el que dice ajustar automáticamente el volumen del micro, mm, 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 mm. ahí en las opciones. Pues es que lo tengo a todo lo que da, está al Ok, 100%. sí. Sí, digo, Entonces, yo lo escucho bien. Yo se escucho bien. yo en mi experiencia, muchas veces es más bien tema La red a veces es de la recepción o a lo mejor de la red, porque por más que trato de subirle, a ver, déjenme ver. No sé, ¿me escuchan mejor? ¿Así? Sí Bueno, se bueno. escucha. Sí, digo, te escuchamos. Muy bien. Bueno, voy a tratar de acercarme así un poquito más el micrófono para tenerlo, porque les digo, normalmente yo no tengo ningún problema con esto. De todas maneras, denme un minutito. Voy a pedir si me pueden prestar otro micrófono en caso de que sea necesario. Sí. Listo, ya pedí. Pero bueno, por de pronto, espero que así me estén escuchando mejor. Hay personas que dicen que no escuchan, pero Sí, es que yo se escuchaba mejor cuando lo tenías como colgando. ya, ahora Así me oyen se mejor escuchaba un poquito mejor que cercano. que es cercano. Bien, porque les digo yo la verdad es que lo tengo todo así, solamente que me volviera a conectar a ver si se mejora. ¿Me permiten que me salga y regrese? Sí, o no sé el micro de tu computadora, Manuel. Si te cambias al micro de la compu. A ver, ¿cómo me escuchan ahora? A ver, si ¿Me nos sigues escuchan? hablando para ver si se escucha. Yo ahora, a ver, hablan, ¿me puedes hablar, Norberto? A Sí, ver sí, sí, ahí yo puedo seguir. si me Uno, dos, escuchan tres. mejor, me escuchan mejor sin los audífonos en el micro de la computadora. No sé. A ver si nos apoyan ahí con el chat, si se escucha mejor con el micro de la computadora. A ver si nos pueden poner ahí en los comentarios o abrir sus micros. A ver si Sí, se escucha mejor. es que les digo, todavía hoy en la mañana tuve algunas sesiones y la verdad es que no he tenido problemas. Sí, digo, yo la verdad es que te escucho, Yo estoy en pero celular y con audífonos y se oye perfecto, ¿eh? ok, muy Bien. bien. Bueno, Quizá sea necesario que los que no están escuchando bien, yo voy a tratar de hablar más fuerte, pero será necesario a ver si pueden ajustar también sus volúmenes por ahí, porque es que yo sí, no tengo ninguna, salvo que fuera la red, que la verdad no pero creo que se sea la cortaría, red, Manuel. Si fuera se la red, sí. cortaría.
sí, sí. Entonces, realmente creo que más bien es un tema de recepción más que Sí, 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 sí. de micrófono. Muy Sí, bien. o igual que usen, si igual pueden usar audífonos, pues luego eso también ayuda. También Bueno, ayuda. sí, adelante, Manuel. Bueno, pues voy a tratar de hablar un poquito más fuerte y les decía yo que, bueno, pues que a mí me mueve, me motiva, me identifico con ustedes porque finalmente de alguna manera formo parte de esta pastoral, así que pues ya hay más conexiones por parte de ustedes, el interés de estar aquí, el interés en el tema y por otro lado, pues de mi parte, no solo la disposición, sino el gusto de poder estar con ustedes, de apoyarles. Y bueno, estas 3 sesiones nos van a servir para conocer más en relación a un fenómeno que no es nuevo, que es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, porque finalmente el espíritu humano está herido desde el pecado original y la concupiscencia pues también tiene este tipo de reflejos, pero finalmente en la actualidad se da la circunstancia de que por un lado estamos más enterados de las cosas, por otro lado tristemente hay más medios por los cuales se puede violentar a los menores y también los signos de los tiempos, también las características del mundo en el que vivimos y cómo estamos viviendo, favorece de alguna manera la ocurrencia de este tipo de violencia, que es la violencia sexual contra los menores de edad y los adultos en estado de vulnerabilidad. Es así que, como les decía, estas 3 sesiones las vamos a dedicar a conocer más sobre este tema y esta primera sesión, y les voy a pedir que me tengan paciencia y no solo paciencia, sino que realmente lo vean con interés, pues vamos a tratar de reflexionar un poco sobre estos signos de los tiempos, sobre el mundo en el que estamos viviendo, porque finalmente si no conocemos la enfermedad, conociendo simplemente la forma en que se manifiesta la enfermedad, nunca la podremos solucionar. Y nosotros como formadores, porque finalmente en esta pastoral y en este apostolado somos formadores y formadores integrales, será que podamos ayudar en la formación de los más vulnerables, de los más pequeños, sobre el tema de la violencia en general y sobre el tema de la violencia sexual en particular. Siendo así que logremos hacer que el ambiente en el cual se desarrolla nuestro apostolado sea realmente un ambiente seguro. De ahí el nombre de ambientes seguros. Ya iremos entendiendo por qué de este nombre. Entonces, esta primera sesión será para abordar un poco el tema de la situación actual en el mundo, que es lo que prevalece en el mundo hoy. Mañana estaremos hablando muy concretamente sobre el fenómeno del abuso sexual de menores, sus características, quiénes participan, cuáles son los puntos críticos que prevalecen en este fenómeno, que es muy complejo, enormemente complejo. Y en la tercera sesión, que para mí es la más importante, vamos a hablar de medios de prevención, de aquello que está en nuestras manos para evitar que al menos en nuestro ambiente no suceda un atentado en contra de los más vulnerables, de los menores o de las personas mayores en estado de vulnerabilidad. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a los temas que vamos a tratar en estos 3 días. ¿Nada? Uy, pues qué poco dudosos, ¿eh? Pueden abrir sus micros, pueden participar, si gustan. Yo les voy a pedir que por favor en cualquier momento me interrumpan para hacer algún comentario, para corregirme en algo o para
dar alguna duda, aunque al final trataremos de tener un tiempo, pero sí enfatizar la importancia de que haya retroalimentación, de que haya diálogo, porque finalmente ustedes también desde su perspectiva, desde su conocimiento, pues nos enriquecen mucho. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con esta primera sesión que se llama Persona Humana y Mundo Actual. Vamos a hablar de la persona humana, y de todo lo que le afecta y de cómo se desempeña en este mundo que nos está tocando vivir actualmente, que ciertamente en sus características no es ni bueno ni malo, sino en la forma en que nos involucramos con todas estas circunstancias es lo que lo hace una oportunidad, un reto para nosotros, sobre todo que estamos involucrados con la formación. Y vamos a hablar y vamos a dar un repasito, espero que rápido, pero no tan rápido, del tema de la persona humana. La persona humana es alguien enormemente peculiar. Dentro de la creación de Dios, el ser humano ocupa un lugar preponderante, somos consentidos de Dios y Dios nos ha hecho peculiares. Y nos ha hecho peculiares desde el propio don de Dios. Y esa peculiaridad, esta peculiaridad del hombre, pues se refleja especialmente en su libertad, en la libertad que solamente ha sido dada al ser humano, porque no podemos hablar de libertad en términos categóricos cuando hablamos del resto de los seres que participan en la creación. La inteligencia, la voluntad y sobre todo esa capacidad de amar, que también es un don de Dios, nos hacen libres, nos hacen libres. En esta libertad que supone la elección del ser humano por perseguir el bien. Esa es la verdadera libertad. Y en esa libertad y en esa peculiaridad somos multidimensionales. La persona humana es un todo indefinible, se puede describir, pero la riqueza de la persona humana es tan enorme que no se puede definir. Se dan características, pero nada más por esa riqueza, porque somos multidimensionales. Hablamos de formación integral porque nuestro objetivo es formar en cada una de esas dimensiones, en la dimensión personal, en la dimensión familiar, en la dimensión social, en la dimensión religiosa, en la dimensión cultural. Somos multidimensionales. Somos relacionales. El ser humano está concebido por Dios para relacionarse. ¿Con quién? Con la creación, de manera muy particular con nuestros semejantes, y también somos capaces de relacionarnos con Dios. Somos espíritu encarnado. De tal modo que en este ser híbrido, ahora los coches son híbridos, ¿no? Pues nosotros somos así como híbridos, en donde tenemos una vida única, inseparable, que está integrada por la parte material, nuestro cuerpo sexuado, y también por nuestro espíritu. Y de ese modo somos trascendentes. Todo ser humano tiene
en sí mismo, en su propia naturaleza, esta necesidad de trascender. El ser humano es un ser que se construye en el devenir de su vida. El perrito nace perrito, crece perrito, muere perrito. Nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando. ¿Y cuál es el límite que el propio ser humano se establece? La trascendencia. La trascendencia incluso de sí mismo. Para aquellos que tenemos fe, lo trascendente es llegar a Dios. Para aquellos que no tienen fe, pues habrá la ilusión, la esperanza, el esfuerzo de llegar a hacer un cambio en el mundo que le haga prevalecer o en la familia, etc. Pero todos tenemos sentido de trascendencia. Y todo eso proviene de la naturaleza del hombre. Si a esto le sumamos todos los dones que Dios nos da en virtud de Cristo, bueno, pues es que ya adquirimos una dimensión enorme. Pero finalmente, visto desde la antropología, desde la propia evidencia, somos peculiares, libres, multidimensionales, relacionales, y perdón, ahí no hice la aclaración, no relacionales desde una perspectiva, yo que sé, animal, en cuanto a un instinto gregario. Somos relacionales porque somos capaces de amar. Y lo que nos hace relacionarnos con el otro es el amor hacia la trascendencia. Y eso hace de la persona humana un ser único, único en cada persona. Cada persona es única. Cada persona es irrepetible. No habemos un ser humano igual, porque al final nuestras notas esenciales, la inteligencia, la voluntad y el amor, nos hacen enormemente únicos. Por tanto, si somos únicos, somos irrepetibles. Si somos irrepetibles, somos insustituibles. Y si somos únicos, irrepetibles e insustituibles, somos invaluables. Cuando hablamos de una obra de arte que es única, que no existe nada parecido a esa obra de arte en el mundo, pues estamos hablando de una obra de arte que es invaluable. Porque es única, porque no se puede repetir, porque es insustituible, es invaluable. Y si una obra de arte, que es una cosa, es invaluable, imagínense qué sucede con una vida humana. Pues pierde toda dimensión. Y en eso es en lo que consiste la dignidad humana. Considerar en cada persona, aunque seamos muchos, a un ser único, irrepetible, insustituible e invaluable. Eso es la persona humana. Y yo tengo ciertamente claro que todos los que estamos aquí, esto nos queda claro. Pero démonos cuenta de que la enfermedad del mundo no está en la familia, no está en el matrimonio. La verdadera crisis del mundo está en la persona humana, porque hemos perdido este sentido de trascendencia, este sentido de dignidad, este sentido de respeto, no solamente en el otro, sino desgraciadamente en nosotros mismos. Allí está la enfermedad del mundo.
que hemos dejado de reconocer quiénes somos. Somos seres dignos. Y esto desde un punto de vista antropológico, insisto, no estamos hablando, bueno, sí hemos hablado, pero no estamos hablando de la dignidad derivada de la imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando desde la propia evidencia antropológica que es válida y explicable a cualquier persona, independientemente de cuál sea su fe. Veámonos al espejo y miremos al otro con esta conciencia de la dignidad. Porque se habla y se habla y se habla y se habla de la dignidad de la persona. Pero ¿qué entendemos por dignidad de la persona? Es única, irrepetible, insustituible e invaluable. ¿Debido a qué? A su naturaleza. No a cómo se llama, no a qué hace, no cuánto dinero tiene, no qué forma de pensar ejerce. El simple hecho de ser le otorga al ser humano esa dignidad. Y ese ser humano nos otorga a cada uno también desde una perspectiva antropológica merecimientos. ¿Qué nos merecemos todos? Todos. Y ahí vean ustedes la fotografía. Todos somos todos. Nos merecemos respeto. ¿Por qué? Porque somos invaluables. Todos. No importa la edad, no importa la condición social, no importa la etapa de vida en la que estamos viviendo, no importa la manera de pensar. Todos nos merecemos respeto. Todos nos merecemos benevolencia. Y la benevolencia consiste en que todos mis actos hacia otra persona estén dirigidos al bien. Esa es la benevolencia. Todos nos merecemos por parte de los demás integridad. Es decir, que yo estoy obligado a que todas mis virtudes se dirijan al beneficio de los demás. Y desde luego de mí mismo. Y nuevamente, esto suena muy al catecismo, ¿verdad? Desde la antropología misma, así es. Porque las virtudes no tienen ningún sentido si no tienen un objeto. Y el objeto más cercano es cada una de las personas que me rodea después de mí. Si yo no me tengo respeto, si yo no me tengo benevolencia, si yo no me tengo integridad, no seré capaz de tenerlo conmigo. Y justicia. Y la justicia consiste en tratar a cada persona como persona. Eso nos merecemos todos. Todos. Y conforme vamos avanzando, pues nos vamos dando cuenta del problema. Respeto, benevolencia, integridad, justicia. Es un derecho de la persona humana por ser persona humana. Y el reconocimiento de esta dignidad
Pues desde luego, lo tenemos claro desde la propia revelación, desde el propio libro del Génesis, desde el propio 1 del Génesis. Hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. También lo reconocemos desde el propio magisterio de la Iglesia. En el año de 1948 se establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y que a la letra pues puede recordarnos muchísimo los 10 mandamientos. También en la Convención sobre los Derechos del Niño del año 59 se reconoce la dignidad en los niños. En nuestra Constitución se reconoce la dignidad de la persona. Si por reconocimiento no quedamos, el problema es lo ejercemos. Y en esta época en la que vivimos, estamos permeados por una ideología, y es la ideología de la posmodernidad. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Es la ideología de la posmodernidad. Y olvidémonos de otras ideologías. La ideología que prevalece en el mundo hoy es la posmodernidad. Y enfrentados a esta forma de pensar del mundo posmoderno, es que nos damos cuenta que existen muchos problemas que tienen que ver con la falta de reconocimiento de la dignidad de la persona. La pobreza extrema, la trata de personas, la inmigración obligada, el aborto y la eutanasia, la anticoncepción, esta ecología a ultranza que pone al mismo nivel al ser humano que a una piedra, la preeminencia de los intereses económicos, la depresión de la persona, la violencia, que todo lo que acabamos de decir es violento para el ser humano, pero la violencia, las adicciones y todas estas situaciones hoy y ahora se presentan con una frecuencia, a veces, que no se puede entender y con una gran intensidad. Y yo creo que ahí está la diferencia con otros tiempos, la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos. El otro día hablaba yo con unos alumnos míos y digo, esto es una opinión, que hablaba, no, bueno, es que los tiempos de la esclavitud, a ver, los tiempos de la esclavitud tenían sus características terribles, por supuesto, pero hoy enfrentamos la pobreza extrema, la trata de personas, la inmigración obligada, que son una forma de esclavitud. Yo me atrevo a decir que más terrible. Y que desde luego está muchísimo más extendida en el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, si todo el mundo es consciente de la dignidad de la persona, por qué se presentan estos fenómenos? Y aquí es donde tenemos que reflexionar un poco. ¿Cuáles son las características de nuestro tiempo? Vivimos en un tiempo y en un mundo altamente tecnificado.
Los avances tecnológicos, los avances científicos son enormes. Y desde luego, esto, como les he dicho, no es ni bueno ni malo. Depende de cómo lo usemos. Altamente comunicado. Los medios de comunicación actualmente nos permiten enterarnos de lo que está pasando al segundo en cualquier parte del mundo. Nos permiten ver imágenes de Venus, nos permiten ver imágenes de Marte. Ya es igual que un amigo o un familiar estén en cualquier parte del mundo, nos comunicamos por el WhatsApp. Maravilloso. Pero también sabemos que este grado tan alto de comunicación también es usado en contra de la persona humana. Baste poner los ejemplos sencillitos de que te hablan para 10,000 veces para ofrecerte un coche, un teléfono, lo que sea, rompiendo todo el respeto a tu intimidad, a tu persona. Vivimos en un mundo globalizado. Y fíjense que si ustedes leen el compendio de la doctrina social de la Iglesia, una de las ilusiones del Papa Juan Pablo, del santo, era precisamente lo que él llamaba mundialización. Y él hablaba con mucha esperanza de la mundialización. En una mundialización que suponía para él el que las sociedades y los países ricos fueran solidarios y subsidiarios con los países pobres. Cosa que es completamente distinta a lo que vemos hoy en el mundo. Hay una fotografía que tengo en algún curso de doctrina social en el que aparece una ciudad perdida, de estas ciudades terribles, y en medio de la ciudad perdida hay una maquinita expendedora de Coca-Colas. Sí, nos hemos globalizado, pero nos hemos globalizado de una manera egoísta, incorrecta, irrespetuosa de la dignidad de la persona. Vivimos en un mundo lleno de ideologías. Lleno de ideologías. ¿Y qué son las ideologías? Las ideologías son formas de pensamiento de alguien que se contagian para bien y para mal. Pero una característica de las ideologías es que son parciales, porque solamente ven algunos aspectos. Los científicos dicen, categóricamente, dicen que independientemente de que lo que se vaya descubriendo, se va descubriendo, nunca podrá dar respuesta, es el para qué de eso. Una posición humilde de los científicos. Mientras que los cientificistas que pertenecen a una ideología que dice que lo que no se puede demostrar no existe, tienen esa mirada parcial, es una ideología. Y hoy, insisto, tenemos 1 millón de ideologías que finalmente acabarán cayendo. Y la ideología que prevalece en este mundo, insisto, el día de hoy, es la posmodernidad.
Vivimos en un mundo enormemente materializado y eso ni lo explico. Y vivimos en un mundo secularizado, en un mundo que nos ha propuesto la idea de vivir sin Dios. Que bien, o Dios no existe, o que bien Dios nos ocupa de nuestras cosas. Y perdónenme, pero yo cuando veo las noticias todos los días, que no es verdad que las veo todos los días, porque por salud mental no las veo, y me doy cuenta de lo que es vivir sin Dios. Y perdónenme lo que voy a decir, pero este mundo que trata de vivir sin Dios debe parecerse mucho al infierno, que es la ausencia de Dios. Y ustedes dirán, Manuel, es que, a ver, no todo es tan malo. No todo es tan malo. Hay muchas cosas positivas. Pero la realidad de las cosas es que el efecto de todo esto tiene enormes riesgos. Y el primer riesgo es el ser humano que se cree Dios. El ser humano que se cree Dios, pero que a la vez se menosprecia enormemente. Y se menosprecia a sí mismo. Y acuérdense de esto cuando lleguemos al tema del abuso sexual. Y les hablo del posmodernismo, pero les voy a tratar de explicar lo que es el posmodernismo en 3 segundos. El posmodernismo surge en los años 20, especialmente en Estados Unidos y muy especialmente también en Francia, en una postura de reclamo hacia el modernismo. ¿Por qué? Porque el modernismo basado en la razón, prometía al ser humano la libertad y el bienestar. Y de repente llega la Primera Guerra Mundial, llega la depresión de los 20 y después llega la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego hay un desencanto por la falta de cumplimiento de esta promesa de libertad y de bienestar. Y entonces nos vamos a la ley del péndulo. Y lo primero que el posmodernismo propone es que si el discurso racional, es decir, la razón, no sirvió para la libertad y el bienestar, entonces hay que irse del otro lado. Hay que irse a la experiencia, es decir, a la sensualidad. Olvidarnos de nuestra naturaleza esencial, que es la inteligencia, la voluntad y el amor, que es nuestra naturaleza esencial, e irnos a nuestra naturaleza material, que está fundamentada en los sentidos, en las emociones, en las experiencias. Y se opta por esto. Y dense ustedes cuenta cómo hoy está más que claro esto. Toda la propuesta del mundo va dirigida hacia la parte sensual, hacia la parte experiencial. Hacia el disfrute, hacia el deseo, hacia el presente visto exclusivamente desde la parte sensual, desde la parte de los sentidos. Y para los que ejercemos algún tipo de actividad académica con jóvenes, nos damos cuenta de ello. Oye, es que mañana hay examen de matemáticas. Sí, pero hoy es cumpleaños de mi amigo y no me importa el examen de matemáticas, me interesa ir a la fiesta.
¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir así. Y esto trae como consecuencia dos temas gravísimos para la persona humana. El relativismo, que el relativismo lo que dice es lo único que importa es lo que yo deseo, lo único que importa es lo que yo deseo, la única verdad es la que yo deseo, el único bien es lo que yo deseo. Y no me importa si lo que yo deseo es moralmente bueno o malo, es lo que yo deseo y para mí eso es lo que está bien y me vale un pepín. Gravísimo el relativismo. El pluralismo, la masificación. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, que en los años, ya no me acuerdo si son 40 o 50, se advierte del gran problema de la masificación. Y hoy está clarísimo que esta masificación es evidente, que ya no hay pensamiento propio ni reflexión. Hoy vivimos de los, ¿cómo les llaman? De los influencers que solamente dan opiniones y que para algunos se vuelven ley sin considerar nada más. El posmodernismo también mira el pasado con sospecha. Y este mirar el pasado con sospecha deslegitimiza todos los grandes relatos que dan cohesión desde sus normas, desde sus valores, desde sus creencias. Hoy vivimos en una enorme crisis institucional, ya nadie cree en las instituciones de ningún tipo, porque representan estos grandes relatos. Y los grandes relatos pueden ser históricos, pueden ser religiosos, pueden ser sociales, pueden ser culturales, y todo es deslegitimizado y yo diría que desacralizado. La falta de respeto a la autoridad. La abominación de la disciplina y de la obediencia, que hoy disciplina y obediencia son malas palabras. Pues claro, si lo que manda es el deseo y lo que está en contra del deseo es la norma, pues la norma no existe. Y lo bueno es lo que yo creo. Nadie cree en el porvenir. Nadie cree en el porvenir. Ya no creemos en el devenir de la persona, en el aprovechar este tiempo que tenemos para vivir en este mundo, para crecer, para esforzarnos. Todo el mundo quiere ser permanentemente joven. Nadie quiere esfuerzo. Y perdón, estoy generalizando. Y desde luego la excepción, lo único que hace es justificar la norma. Pero hay una gran mayoría de personas que viven así. Y lo que es más grave es que todos estamos permeados de una manera u de otra en este discurso del posmodernismo. Y que no es un fenómeno nuevo, que tenga 20 años. El posmodernismo nos rige desde hace 100 años. 3 generaciones que viven en el posmodernismo, que vivimos el posmodernismo. Y todos estamos permeados por el posmodernismo. ¿Y qué consecuencias ha traído el posmodernismo? Si lo más importante para mí es lo que yo deseo
y no me importa lo que desea el otro, y no me importa lo que es bueno para mí, pues mucho menos lo que es bueno para el otro, me empiezo a desvincular. Y dense cuenta cómo hoy vivimos desvinculados de los otros, en una autonomía que es absolutamente autodestructiva. Porque lo que la evidencia antropológica establece es que somos seres relacionales. Y de verdad, no hace falta mucha explicación para darnos cuenta. Baste salir a cualquier lado y ver la actitud de todos caminando con la cabeza baja, mirando el teléfono, los mensajes de WhatsApp, con peligro de rompernos la cabeza. Ya nadie saluda, ya nadie dice buenos días ni buenas tardes, nadie voltea a ver al otro, porque vivimos desvinculados, metidos no en nosotros mismos, sino metidos en quién sabe qué, en nuestro deseo. Y ese deseo puede ser un negocio, y ese deseo puede ser una amistad, y ese deseo puede ser cualquier cosa. Y la desvinculación lleva finalmente e inexorablemente a la soledad. Otra consecuencia es la fragmentación. Hemos hablado de la multidimensionalidad de la persona humana. Todos tenemos muchísimas dimensiones que enriquecen nuestra vida. Pero como yo me baso en el deseo, pues finalmente me baso en lo que me gusta. Y si me baso solamente en lo que me gusta, en lo que me apasiona, pues me clavo en eso. Y vivimos fragmentados. Al que le gusta mucho el deporte, se olvida de todo lo demás, se dedica al deporte. Al que le gusta mucho la fiesta, se dedica a la fiesta y lo demás no importa. Al que le gusta mucho el estudio, se dedica al estudio y lo demás no importa. Y dense cuenta cómo esto se ve incluso en la vida profesional de las personas. Hoy mi hija es médico y hoy los médicos, por ejemplo, viven en esta paranoia de la especialización, ¿no? Mi hija es médico, ya tiene una especialidad en bioética, está terminando su especialidad en gastro y ya está buscando la subespecialidad. Nos vamos especializando y enfocando toda nuestra vida solamente a algo. Y quizás la muestra más clara de la fragmentación de la persona humana se da en la sexualidad. Hace rato les decía yo, la persona humana es espíritu encarnado y sexuado. Y la sexualidad es algo que invade al hombre en todas sus dimensiones, en todo su ser, en cada célula. Y estamos tan fragmentados que ya la sexualidad ya no es sexualidad, es genitalidad. Y ya no solo es genitalidad, ya es deseo. Nos vamos fragmentando. Y la fragmentación, ¿a qué nos lleva? A la confusión. A la confusión. ¿Confusión de qué? ¿De quiénes somos? Si ya estoy desvinculado de los demás y si yo mismo estoy fragmentado, ya no sé qué papel juego y tampoco sé quién soy. Todos los tiempos
todos los tiempos, han presentado diferencias en la escala de valores. Es normal, es parte, digamos, de la historia. Pero hoy hemos puesto la libertad que favorece al deseo y que nos hemos olvidado de la última parte de la frase: soy libre de hacer lo que yo considere en búsqueda del bien. Lo de en búsqueda del bien ya lo quitamos porque el bien no existe. Y el bien es el deseo. Y hemos puesto esa libertad incluso sobre la vida. Y hemos olvidado que sin vida no se puede ser libre. El que no tiene vida no tiene libertad. El valor fundamental de la persona humana es la vida. Y hoy atentamos contra la vida de 1000 maneras. La cosificación de la persona. Cada persona que pasa a nuestro lado ya no es persona, es cosa. Y es cosa porque esa persona solamente me es valiosa si satisface mi deseo, sea cual sea, que me ayude a hacer un trabajo, que me preste dinero, que sea mi amigo, que me acompañe. No por él, por mí. Así vivimos. Y todo esto, como es en contra de la naturaleza de la persona, empieza a provocar en el hombre un enorme vacío existencial. Si no me relaciono con el otro, si no me conozco a mí mismo, si el único valor que reconozco es el de hacer lo que yo quiera, y a veces no puedo hacer lo que yo quiero porque no todo se puede. Cuando yo veo a los demás y me veo a mí mismo simplemente como un medio, provoca un enorme vacío. Un vacío existencial que también antropológicamente lo podemos demostrar con toda claridad en este tiempo por la cantidad terrible de personas que viven en la depresión, que viven en la angustia. Si vemos los porcentajes de adolescentes que ya están medicados con antidepresivos. ¿Por qué? Porque hay un vacío existencial enorme que acaba y termina en una pérdida absoluta del sentido de vida. Que no existe respuesta a una de las preguntas esenciales de la persona humana, que es ¿para qué estoy? ¿Para qué estoy? Depresión, angustia, deseo de muerte, suicidio, violencia. Manuel, de verdad nos estás dejando en un estado depresivo. Es que esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Y esto es contra lo que tenemos que actuar. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Hoy y ahora. En el oficio que desempeñamos. En la formación. Para hacer ver a las personas desde nuestro propio testimonio que esta forma de vida no es la forma de vida adecuada.
Y sí es verdad que tenemos que respetar a cada quien y tenemos que acompañar a cada quien y tenemos que apoyar a cada quien. Sí, eso es una verdad antropológica y es una verdad cristiana. Pero, tenemos que estar claros quiénes somos cada uno de nosotros. Y vemos desde la revelación cómo el hombre cae en una resbaladilla. Porque primero, el hombre rompe su relación con Dios. En el pecado original. Pero acto seguido, el hombre rompe con su relación con el otro. Acto seguido. ¿Dónde está tu hermano Abel? No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? La resbaladilla. Primero rompemos la relación con Dios, con lo que es bueno, de suyo. Y después rompemos la relación en automático con el otro para terminar rompiendo la relación con nosotros mismos. Caín dice el Génesis, que tiene muchas interpretaciones, pero Dios le da una marca indeleble a Caín para protegerlo. Porque ya Caín se desconoció a sí mismo. Y las consecuencias de esto que estamos viviendo, decía yo, es una pérdida del sentido de vida. Y la pérdida del sentido de vida genera violencia. Genera violencia. Porque si no sé quién soy, si no sé quién es el otro, si no me importa, si mi vida está absolutamente vacía, buscando rellenarla de una y mil maneras, sin que suponga una solución, se genera la violencia. Hay una historia bonita que se llama de los 3 pozos y que dice que había 3 pozos y que de pronto esos 3 pozos se quedan secos. Y cuando cada uno de los 3 pozos habla, pues empieza a escuchar un eco, empieza a escuchar un vacío. Y los pozos empiezan a buscar la manera de eliminar ese eco, de eliminar ese vacío. Y dicen que uno de los pozos se empezó a llenar de basura. Que otro de los pozos se empezó a rellenar con otras cosas. Y el tercer pozo decidió, en lugar de rellenarse con algo, empezar a escarbar y escarbar y escarbar en sí mismo hasta que el agua empezó a brotar. Y esa agua que brotó no solamente eliminó el vacío, sino que además hizo que la hierba creciera alrededor de los 3 pozos. Escarbar en sí mismo. Y escarbar en sí mismo tiene más que ver con el deseo, porque el deseo no es el que satisface a la persona. Y decíamos que esta pérdida de sentido tiene mucho que ver con la violencia. De acuerdo a los expertos en violencia, hoy por hoy podemos considerar
13 tipos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia verbal, la violencia sexual, la violencia espiritual o religiosa, la violencia cultural, la violencia económica, la negligencia, que es un tipo de violencia, la mendicidad, la corrupción, la explotación laboral, la violencia interpersonal, la violencia autoinfligida y la violencia colectiva. 13 tipos de violencia que están muy relacionadas con el vacío existencial, con la pérdida de sentido. Y Viktor Frankl, quien hizo el favor de desarrollar esta técnica de la logoterapia, que la logoterapia es la búsqueda del sentido de vida, dice: la gran enfermedad de nuestra época es la falta de rumbo, el hastío y la falta de sentido y finalidad. Lo dice Viktor Frankl. En lo que concierne a la bomba atómica, el problema es el corazón del hombre, dice Einstein. Los descubrimientos, los inventos, todo esto, insisto, no son buenos ni malos. El tema es cómo lo usamos. Y si estamos vacíos. Y miren, esto es una anécdota, pero es una anécdota documentada en un libro que se llama Las semillas del bien y el mal. Es de un autor que se llama Vicente Garrido, que es uno de los grandes especialistas en violencia en el mundo, y narra en este libro un hecho que se dio en Madrid hace ya algunos años, en donde unos jóvenes estaban de fin de semana en la reunión, y empezaron a beber, y empezaron a echar relajo, y se empezaron a aburrir. Salieron a la calle, y mataron a una persona en estado de calle. Y cuando los arrestaron y les preguntaron: oye, ¿por qué mataron a esta persona? Su respuesta fue: estoy aburrido. Y hoy por hoy, ¿cuántas veces escuchamos la frase estoy aburrido? Y dice Vicente Garrido: muchos adolescentes y jóvenes adultos de la sociedad opulenta de Occidente se aburren. Y debido a su indigencia moral, recurren a la tortura y al asesinato para divertirse. Cuando los muchachos participan en estos actos homicidas para divertirse, es hora de preocuparse de veras. Einstein, Viktor Frankl, Vicente Garrido, especialista en violencia, coinciden en que la pérdida de sentido del hombre genera violencia. Y esto nos da de alguna manera un indicio de respuesta al entonces por qué, si hablamos tanto de la dignidad de la persona, vivimos en un mundo lleno de violencia. Porque hemos dejado de trabajar en nosotros mismos, hemos dejado de creer quiénes somos. Y de estos 13 tipos de violencia, quienes más la sufren son los niños, los menores. Este dato es de la UNICEF. Las categorías van desde los 0 años hasta la llegada de la adultez a los 18 años. Descuido y castigo corporal. Desde que nacen
hasta que alcanza la adolescencia. Hostigamiento, intimidación, acoso, desde una muy temprana edad hasta prácticamente llegada a la adultez. Violencia sexual, y fíjense ustedes en el rango. Fíjense ustedes en el rango. Ay, por ahí alguien tiene su micrófono prendido. Daño o robo de pertenencias, matrimonio infantil, suicidio, homicidio. Los menores de edad, tristemente, son las primeras víctimas de la violencia en este mundo que vivimos hoy. Vean ustedes este video. No se va a oír porque no puse que se oyera, pero baste las imágenes. Ay, perdón. Voy a dejar de compartir y les voy a pedir si tienen a bien prender sus camaritas para que me den su opinión con respecto a este video. ¿Ya se fueron? ¿Ya se durmieron? Madre misericordia. ¡Qué barbaridad! Aquí estamos, Manuelito. ¿Qué opinan Aquí de este video? es una aberración, ya es un horror. Estamos tan ¿Por qué? fuera. ¿Por qué es una aberración? Pues porque ya no hay identidad, como tú mismo lo dijiste, la dignidad humana ya se perdió, ya no tienen ellos ni idea de quiénes son, ¿no? Ya están tan vacíos que ya no encuentran la dignidad de ser humano, ¿no? O sea, tú ¿Quién mismo soy? ¿No? ¿Quién ¿quién soy? soy? Exactamente, ¿Quién soy? ¿no? La búsqueda, ¿no? Y yo lo que me admira, fíjense, lo que me admira de esto es la enorme capacidad de la persona humana. Una persona humana que es capaz a partir de su voluntad y de su inteligencia malamente aplicada, es capaz de imitar casi perfectamente a un caballo. Porque cuando ven ustedes cómo salta, es que es impresionante cómo salta. Pero eso se debe a que es una persona humana. Y es una persona humana que no se valora y que desea hacer algo que no es. Y ahí se pierde. Parte del texto dice, ¿cómo es posible que no se haga daño?
Pues a ver, no se hace daño porque tiene 20 años. Ya la quiero ver cuando tenga mi edad. En lugar de caminar como caballo, se va a arrastrar como lagartija. Entonces, a esto llegamos, cuando nos menospreciamos a este nivel. ¿Sí me explicó? Y en lugar de ofrecerle ayuda, decimos, no, pues qué padre. Y dice, hay muchos que ya le están imitando. Es decir, hay muchos que se desconocen en lo que son personas humanas. ¿Están todos de acuerdo conmigo, hermano? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O estoy majareto? Oigan, les quiero compartir que está con nosotros. No, estoy de acuerdo, Manuel. Sí, está de acuerdo, gracias, hermano. Está con nosotros Gabriel Aguilar, él me dio clase a mí cuando estaba yo en Bambolino 1 o algo así, no me acuerdo cuándo fue, estaba yo muy chiquito. Gran amigo, compañero, experto en temas de ambientes seguros, que sigue colaborando en el área de ambientes seguros del movimiento. Yo ya me jubilé, pero él sigue ahí al pie del cañón. Y bienvenido y gracias por estar aquí, Gabriel. Saludos a todos, a la orden, ¿eh? Bien, pues vamos a continuar. Eso de guía del varón no le hagan caso porque pues es la fuente que quiere saber que sea, yo no tengo ni idea. ¿Qué hacer? Porque aquí no es que nos echemos todos a llorar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a esto? Tenemos que tener una actitud esperanzada, porque podemos contribuir al cambio. Podemos contribuir al cambio. Y contribuir al cambio es un llamado de Dios. Misión. La misión está ligada al mundo que nos toca vivir. Cristo pisó el mundo en un tiempo y nosotros estamos pisando el mundo en otro tiempo y tenemos que actuar como Cristo actuó en su tiempo, nosotros en el mismo. Y una actitud esperanzada es no decir, ya no hay remedio, no se puede hacer nada frente a todas estas cosas. Y perdónenme, si estamos ligados con la formación, sí que podemos. Formarnos en tema de fe, de moral, pero también de antropología. Porque la antropología es la evidencia desde nosotros mismos de quiénes somos. En temas de afectividad, en temas de bioética, que en este momento son indispensables en lo humano, antropología, afectividad, bioética, todo relacionado con esta corporeidad, con esta forma de vivir como espíritu encarnado. Conocer las formas de pensamiento modernista y posmodernista y todas las ideologías que hoy prevalecen en el mundo y que hablamos de ellas y no las conocemos. Discernir, esta reflexión que estamos haciendo ahora es un discernimiento de lo que ocurre. Hacer conciencia en los padres de familia, los formadores, las autoridades, de esto que ocurre. Porque, perdón, somos enormemente ignorantes de estas cosas. Contribuir para el desarrollo integral de los más jóvenes, que para eso estamos aquí y eso nos reúne hoy aquí en esta reunión, el interés por el desarrollo de los más jóvenes. ¿Para qué? Para que sean buenas personas y si es posible buenos cristianos y si es posible felices. Pero si no se conocen, si no se relacionan, si no tienen conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, si no se mueven en base a sus valores, sino a sus deseos, nunca van a ser felices. Hace unos años hablábamos de los hijos tiranos. Hoy ya no sé de qué hablamos. Pero la realidad de las cosas
es que a las claras está que algo tenemos que hacer. Y créanme, nosotros, porque vuelvo a incluirme, perdónenme, como el más humilde formador de monaguillos y el más humilde sacristán y el más humilde ministro extraordinario de la comunión, les digo, mucho podemos hacer, mucho podemos hacer. Oye, pero es que nada más están conmigo un ratito. Pues ese ratito que sirva, además de enseñarlos a cómo revestirse, a enseñarles a cuál es la importancia de la liturgia, de enseñarles los ritos, de enseñarles la sacralidad de la liturgia y de las personas y de los objetos, que lo vayamos ligando, porque no queremos monaguillos que un día lleguen a poner la misa o a participar en la procesión mirando su celular. Pero ya por ahí vamos. ¿De qué nos sirve que sepan de cabo a rabo la liturgia si no reconoce en cada persona a nuestro Señor Jesucristo? Vacío. Pero no podemos perder la esperanza. Yo no quiero que se vayan de esta sesión diciendo qué horror, Manuel me está mandando al psicólogo porque acabé traumado. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que tengamos claridad en lo que ocurre. Pasan muchas cosas buenas. Sí, por supuesto. Pero tenemos que ver qué áreas de oportunidad, qué retos tenemos para cumplir con aquello que rezamos en Padre Nuestro y que es venga tu reino. Y venga tu reino es oración, es petición, pero también es compromiso. ¿Qué tiene que ver esto con los ambientes seguros y la violencia sexual contra los menores? Todo. Si tenemos menores de edad con una baja autoestima porque no se conocen, con un bajo sentido crítico porque no tienen conciencia de lo que está bien y lo que está mal, no, conciencia sí la tienen, sino que no tienen confusión entre lo que está bien y lo que está mal. Si tenemos niños con una enorme carencia afectiva, estamos viendo posibles víctimas de violencia. Pero eso ya será tema del día de mañana. No sé si tienen comentarios, dudas, perdónenme, voy a ir a prender la luz porque me quedé aquí en tinieblas. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Manuel. No sé, igual si podemos ahí prender sus micros, algo más que nos gusten comentar al respecto. Digo, es un tema muy importante lo que ahorita Manuel nos está dando, ¿no? El reconocer la dignidad y también considerar, ¿no? O sea, la dignidad no se pierde en la persona, más bien simple y sencillamente no le damos a veces su lugar, ¿no? En ese sentido, no es como que entonces, pues bueno, también la importancia del valorar a la persona por quién es, ¿no? Que es ser persona humana, ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros que estamos trabajando en este ambiente pastoral, pues es no olvidar quiénes tenemos de frente, ¿no? Bueno, entonces no sé si alguien más quiere ahí participar. Perdón, Norberto, ahora Sí, hiciste que me recordara de una anécdota en relación a esto.
porque tú decías hace un momentito que la dignidad no se pierde, la dignidad no se pierde. Y la anécdota consiste en lo siguiente. Hace algún tiempo estaba yo dando una plática de persona humana a el personal de limpieza de la Universidad de Anáhuac, en una plática muy bonita. Y cuando hablaba yo de la dignidad y cuando hablaba yo que la dignidad es parte de nuestra naturaleza, una señora de limpieza, ya mayor, se echó a llorar, y 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 toda la plática estuvo llorando. Y al final de la plática, pues yo me la acerqué y le dije, señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? ¿Qué le afectó? Y me dijo, es que estoy muy contenta. Y le dije, ¿pero por qué, señora? Y me dice, porque fíjese que mi hijo está en la cárcel. Pero usted hoy me enseñó que mi hijo tiene remedio. Y la verdad es que cuando se devela y se reconoce el enorme valor de la persona humana, a pesar de sus errores, de sus defectos, de sus carencias, y se le respeta en ese valor, ya dimos el primer paso, ya dimos el primer paso. Y mañana que veamos las características del abuso sexual, vamos a ver cómo la propia cultura no favorece el reconocimiento de la dignidad de los niños. Y que es algo contra lo que tenemos que luchar y tenemos que advertir y tenemos que trabajar. Y qué mejor que desde un apostolado tan hermoso como es la formación en el servicio al altar, trabajar en la autoestima de ese chiquito que está sirviendo a nuestro Señor y hacérselo ver. Y no solo a él y a sus padres, y a él y a la sociedad. Perdón, ¿cómo se dice? Me emocioné, mi querido Norberto, y eso que no te oí completo. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, regaño, algo en lo que no estén de acuerdo, con lo que hemos dicho. Sí, si me permites, Manuel, yo quisiera ahondar un poquito más en lo que acabas de decir acerca de la cultura. Creo digo, como dijiste también, nos podríamos cuestionar a qué viene que hablemos de la dignidad de la persona, y diría lo mismo, a qué viene que hablemos de la cultura. Pero definitivamente son el pozo, son la semilla sobre la que tendríamos que sustentar una labor preventiva, una labor formativa para ayudar precisamente a los menores. Si reconocemos cuál es la cultura que subyace a la violencia o que pudiera ser incluso positivamente, ¿no? Esa cultura que ayuda, que previene de derechos de los niños, de el lugar que tiene dentro de la familia, de la sociedad, cada niño, creo que podríamos hacer muchísimo. Y también, como son tan diversas los lugares donde están trabajando cada uno de ustedes, creo que sí, también es importante, ¿no? Es lo que permite que no se quede esto en palabras, en teorías. Nuestros niños nacen, crecen en una cultura, y en una cultura que favorece, como dijo Manuel claramente, o niega su dignidad. Y pudiéramos querer brincar a tocar casuísticas
y situaciones de por qué se da el abuso y qué remedios podríamos poner, pero si no tenemos claro de dónde estamos partiendo, es más difícil y es muy complejo. Y también quiero decir que lo que dijo Manuel acerca de los papás, los padres de familia, también esto es clave, porque en la labor de prevención y de protección de los menores, somos los adultos los que tenemos que trabajar. No es responsabilidad de los niños. No es un tema para los menores, es un tema de adultos. Y por esto, perdón que me haya alargado en esto, pero sí quisiera subrayarlo, ¿no? Nosotros los adultos, ustedes que están como cabeza de apostolados, y sobre todo los papás, tenemos esa responsabilidad. Gracias, Gabriel. Miren, para entender un poco más este tema de la cultura, les voy a poner un ejemplo. Si me hacen favor los que puedan prender su cámara, se los voy a agradecer porque así los veo en lo que vamos diciendo. Les voy a poner un ejemplo así clarísimo y que tiene que ver con la afectividad. Yo les decía, es importantísimo y una de las cosas que omití ahí, que debí de haber dicho, todos los temas de inteligencia emocional son fundamentales en la prevención de la violencia. A ver, ahí les va. Suena la puerta de la casa. Y llega mamá, abre la puerta y el bebé de 3 años sale detrás de la mamá. Y en la puerta está el tío o la tía, gritón norteño, así, y ve al bebé y le dice, mi amor, tanto que quería conocerte, ven y dame un besote. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? Se esconde detrás de su madre. Se esconde detrás de su madre, María Patricia. ¿Por qué se esconde? Porque pues una persona que grita es contraria al sentido del oído. Exacto. Pero ¿qué pasa en el niño? ¿Por qué se esconde? Porque es un desconocido. Pero a ver, ¿qué emoción siente el niño? Rechazo. No. Miedo. Miedo. Al niño le da miedo. ¿Y qué hace la mamá? Digo, Muchas veces los obligan a que saluden. pues muchas veces, la mayoría de las veces, mi querida Gina, lo que hace la mamá es saca al niño de la seguridad de su falda y le dice, no seas grosero y saluda a tu tío. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí haces. No estamos hablando de intenciones, pero les pregunto, para el niño, esa actitud de la mamá, ¿eso no es violenta? ¿Hay violencia? ¿No hay violencia? Sí. Hay violencia, punto número 1. Punto número 2, genera una enorme confusión porque el niño entonces queda con la idea, porque los niños aprenden, de que tener miedo es ser grosero y que tener miedo está mal. ¿Sí o no? Cuando el miedo es una emoción orgánica que sirve ¿para qué? Para protegernos. ¿Para qué sirve el miedo? Para proteger. Prevenir. Para proteger. Entonces eso ya se lo quitamos, ya le dijimos, el miedo es que eres grosero. Y tercero, no importa
lo que sientas. Tienes que obedecer lo que el adulto te dice. ¿Se dan cuenta cómo vulneramos? Y eso es cultural. Eso es cultural. Y yo, perdónenme, yo no estoy llamando a que eduquemos a los niños en la grosería y que hagan lo que quieran. Pero qué diferente sería que la mamá le dijera al tío, oye tío, ¿sabes qué pasa? Que es medio penosito, entonces pásale, tómate el cafecito, ya verás cómo poco a poco se te va a acercar cuando le des la pelota que le trajiste y cuando platiques con él y tal y cual, y entonces te saluda. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y en ese momento ya le dice, oye, ahora sí le quieres ir a dar un beso al tío. Ay, sí, ahí voy, ya le va y le das su beso. Pero la cultura nos lleva a desconocer, en primer lugar, lo más básico que son las emociones de los niños. ¿Sí? Ese es un ejemplo del tema cultural al que nos referimos. Pero bueno, ya estamos en tema de mañana, más bien, que ya vamos a entrar de lleno al tema de ambientes seguros y de abuso sexual. Pero bueno, con respecto a este tema de persona, ¿alguna duda, algún comentario, algo que no estén de acuerdo o todo bien? Todo bien. Todo bien. Muy bien, pues muchas gracias, Norberto. Pues con eso terminamos el día de hoy. Yo les agradezco mucho la paciencia, sobre todo de escucharme. Y pues mañana nos veremos, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Muchas gracias, mi estimado Manuel. De verdad, digo, muy importante el tema de ir reconociendo la dignidad de la persona. Y pues bueno, también esto último que se comentaba, ¿no? O sea, de crear vías, crear cada vez más una cultura de reconocer la dignidad de la persona en los menores. Así que tenemos que crear estos elementos. Entonces, una pastoral, por ejemplo, en la que estamos, una pastoral de monaguillos, no debe de quedarse solo en un elemento informativo de cómo hacer ciertas acciones dentro del ámbito litúrgico, sino es una pastoral que debe reconocer la dignidad de los pequeños, de las personas con las que estamos, con todas las personas con las que estamos trabajando, el sacerdote, el equipo de liturgia, con los que nos vamos topando, el sacristán, y pues bueno, pues en nuestro caso de manera primordial, pues con los niños, con los monaguillos. Y a su vez, pues bueno, pues ver lo que platicamos el día de ayer, ¿no? Como, por ejemplo, pues apostolado de Caballeros del Altar, pues bueno, también va fomentando este sentido, ¿no? De ir apreciando a la persona por quien es, al niño, dándole su lugar como persona y bueno, pues ayudando a su crecimiento, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias. En un momento más, en un ratito ya estará la sesión para quien la quiera repasar, pues en la página de YouTube, ¿verdad? Entonces, tanto de Centro Pastoral Fidei como de Caballeros del Altar. Pues mi estimado Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, también por estar aquí. Y pues bueno, desearles que tengan una muy bendecida noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, Amén. por tus bienes, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues que tengan una excelente noche, que Dios les bendiga, y pues con la gracia de Gracias, Dios nos vemos Norberto. el día de mañana. Oye, te agradezco.